Bienvenidos a Factor Conciencia, un programa de prevención de drogas con una mirada clara y cercana de prevención, con el comisario general superior, Pablo Castro. Buenas tardes con todos ustedes a través de 6CPC Radio. Bienvenidos al primer programa de Factor Conciencia. Me siento orgulloso de participar en este gran proyecto de 6CPC Radio, sonido confiable en temas de seguridad. Y hoy dándole las gracias sobre todo al Todopoderoso que nos está acompañando en esta actividad y en este caso al ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, al director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, comisario general superior nacional Douglas Rico González. Como productora en este programa tengo a la licenciada Caroline Echanagucia, nuestra productora de cabina, la licenciada Gabriela Ibarra. En la parte técnica nos acompaña Walter Hernández y en la producción audiovisual Jover Marcano. Nuestro programa Factor Conciencia, un programa dirigido en especial a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a sus representantes, a las distintas unidades educativas. Aquí no venimos a juzgar, aquí venimos a orientar, aquí venimos a la práctica de las distintas sugerencias, de las preocupaciones que tenemos como padres, como profesores, como representantes de estos jóvenes. Y por tal motivo, nuestro primer programa, tenemos un invitado de lujo, experto en la materia, el doctor José Martínez Torres, psicólogo graduado en la Universidad Católica Andrés Bello en 1995, con un diplomado en la antigua Oficina Nacional Antidrogas, ONA. Es decir, muy ducho en la materia que vamos a tratar. Actualmente desempeña el cargo de coordinador del Departamento de Tratamiento de la Dirección Nacional contra Drogas. Tiene 18 años acompañándonos en la institución y es una persona que en el día a día nos acompaña en las distintas actividades, en esa bitácora que hacemos en las instituciones educativas, en los entes públicos y privados que nos solicitan asesoramiento con respecto al tratamiento en el consumo de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Excelente tarde, psicólogo José Martínez. Muchas gracias, comisario general superior Pablo Castro. Hoy aquí vamos a hablar de prevención, pero no va a ser simplemente una palabra. La prevención se tiene que volver una acción y antes de volverse acción comienza como un pensamiento y ahí es donde va a ser la brújula de este programa. ¿Dónde empieza la prevención de nuestros jóvenes, esas alertas tempranas? Cuando un representante en esas unidades educativas nos pregunta, ¿cómo detecto cuando mi hijo comienza o tiene acceso al uso de X sustancia, sea alcohol, sea sustancia de otro tipo? Cada padre conoce a sus hijos y automáticamente va a comenzar a ver pequeños cambios que al comienzo ellos no los consideran tan relevantes. Va a haber cambios a nivel de lo que es la forma de vestirse, cambios a nivel de hábitos de limpieza. Eran muchachos que anteriormente en un momento dado se bañaban, se arreglaban para poder ir a la institución educativa, para llamarle la atención a las muchachas, pero va a haber comienzo unos cambios que van siendo graduales. Esperamos siempre que los cambios fueran de una gran magnitud y pudiéramos darnos rápidamente alerta, como una persona que de repente se enferma, queda afónico y automáticamente sabemos que tiene una infección respiratoria. Aquí no ocurre de esta manera. Vamos a tener cambios a nivel de alimentación. Dependiendo de la sustancia que estemos hablando, puede haber o un aumento del consumo, un aumento de la cantidad de alimentación o una disminución. Vamos a tener cambios a nivel de lo que es el sueño. Muchachos que normalmente se acostaban de noche a dormir, ahorita se quedan hasta tarde despiertos. Hay un cambio de ciclo del sueño.
Hay cambios a nivel del grupo de amigos. Teníamos muchachos que veíamos que interactuaban con nuestros hijos y en un momento dado los conocíamos, sabíamos quiénes eran y ahora está con un grupo de amigos diferente. Estas pequeñas señales que nos van uniendo una tras otra es lo que debe generar una alerta. Pasar de tener una luz verde a tener una luz amarilla y generar la primera pregunta que debe hacer un padre a sus hijos cuando sospecha que hay una situación de consumo. ¿Estás consumiendo una sustancia? Esa es la primera interrogante, tener la capacidad de comunicación abierta con nuestros hijos para poder hacerle esa pregunta inicial. Ajá, hermano Martínez, en base a estas respuestas que me das, tengo entendido que semanalmente conversas con muchos jóvenes que van hasta tu oficina a hacer las citas en el plano psicológico para reinsertarse o para dejar este tipo de adicciones, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el porcentaje que tú manejas dentro de tu experiencia y ya de manera cuantitativa? ¿Qué lleva a los jóvenes al consumo por primera vez? Cuando los jóvenes comienzan, hay un porcentaje, un tercio de ellos, que comienzan por lo que se llama presión de grupo. Los amigos los convidan, lo invitan, le comienzan a jugar con que eres una gallina, eres un cobarde, no te atreves a realizar esto, no te atreves a consumir esta sustancia. Y estos muchachos, por tener una baja autoestima, tener un bajo autoconocimiento de sí mismos, en un momento dado deciden probar la sustancia. Luego tenemos un grupo de muchachos que lo hacen por curiosidad. Llegan a un evento, una fiesta, una discoteca, un concierto, ven que las otras personas lo están haciendo, ven que están bailando, compartiendo, socializando y ellos quieren vivir esa misma sensación. Un tercer porcentaje es lo que se denomina borrego degollado. Son muchachos donde papá y mamá tienen una relación muy mala, tienen grandes dificultades. Él no quiere vivir esa realidad, no quiere enfrentarla. Y la sustancia se vuelve en un momento dado un mecanismo para poder evadir y no asumir la realidad familiar en la cual yo me encuentro ubicado. El primer factor de vigilancia, podríamos decirlo, por supuesto, el hogar. Sí. No cargarle todo al colegio, al profesor, porque la educación empieza desde la mesa de la casa, tengo entendido. Hablamos de un diálogo constante, no decir de una vigilancia extrema con nuestros niños, con nuestros jóvenes, sino un diálogo constante para detectar los cambios en los rasgos de personalidad de nuestros hijos. Sí. Los padres tienen que entender que tienen que tener una comunicación empática, no solamente es abierta, es tener la capacidad de poder ir a nuestros hijos colocándole límites, pero esos límites comienzan con nosotros mismos. No podemos exigirle a nuestros hijos que realicen algunas conductas cuando no hacemos lo contrario. Un padre con una botella bajo efectos etílicos le dice a su hijo que el alcohol es inadecuado. No está siendo congruente entre el mensaje y la conducta que está dando. Por eso en un momento dado tiene que ser una puesta de límite, pero donde en un momento dado tengamos la capacidad de empatía, colocarnos en los zapatos de la otra persona y darnos cuenta que ellos también tienen la capacidad de poder dar una visión. Los padres tienen una función de monitoreo y control que muchas veces no ejercen por diferentes motivos. Tienen que trabajar, tienen que tener 2, 3 empleos, tienen diferentes actividades. Aquí no es un problema de cantidad, es de calidad. Por lo tanto, en un momento dado yo puedo estar compartiendo con mis hijos, estar haciendo un monitoreo y supervisión a través de la tecnología, a través de los medios de comunicación, de los celulares. Pero el problema básico es que lo delegamos, le damos un celular a nuestros hijos partiendo del hecho que con eso nos quitamos la responsabilidad. Una especie de desconexión, desconectarnos de ellos, ocuparlos para sentirnos que estamos haciendo un trabajo. Sí, la idea es que el celular, la computadora, en vez de volverse un medio de distracción de los hijos, tiene que volverse el medio de conexión a través de ellos. Por eso hoy en día se habla de crianza digital. Es enseñarle a los padres en un momento dado cómo utilizar la tecnología para poder mantener un contacto. Cuando yo me tengo que enfrentar a los pacientes o a los usuarios ciudadanos, hago siempre que venga un representante. Todas las secciones tiene que venir un representante, aunque estemos hablando de una persona de 25, 30, 40 años. Porque como dice Daddy Yankee, sacar a la persona del barrio es muy sencillo, pero sacar el barrio de la persona es totalmente diferente. Es entender que ese muchacho va a regresar a ese entorno, va a regresar a esa familia. Y si esa familia no cambia la forma en que interactúa con ese joven, lo que va a ocurrir es que él nuevamente va a regresar a la sustancia. A ver, te compro la idea de conversar con los padres,
de separar a los jóvenes un poquito de la tecnología. Estamos claros que el tema de la tecnología llegó para quedarse, pero dándole un buen uso, un uso consciente, ¿no? Tomándote la palabra, ¿qué tipo de actividades cuando vas a las unidades educativas con tu equipo de trabajo de prevención y tratamiento al consumo de las drogas realizas tú en los colegios? Hablo de solamente el conversatorio es dirigido a los profesores, aparte o por separado a los jóvenes, o pides, solicitas que estén los padres y representantes dentro de esa mesa de trabajo. Cuando nosotros hacemos lo que se llama un abordaje inicial, que es la evaluación inicial, en un momento dado hay un protocolo que se viene ejerciendo desde la época de la CONACUI, de la Comisión Nacional contra Uso Indebido de Drogas, que luego se volvió la Oficina Nacional Antidroga, hoy en día Superintendencia. ¿Se comienza con los jóvenes? Sí, pero también se tiene que formar a los docentes como preventores. Y finalizamos las actividades con talleres para los padres. ¿Por qué? Porque ya conocemos la institución, ya conocemos cuál es la realidad de los muchachos, ya conocemos cuál es la visión que tiene la institución educativa. Por lo tanto, podemos devolver a los padres y representantes cuál es la visión que tenemos la institución. Las limitaciones no las ponemos nosotros, son las instituciones. Cuando hacemos las mesas de trabajo hay instituciones que nos llegan y nos dicen, nosotros podemos permitir que ustedes realicen los conversatorios con los muchachos, pero resulta que no tenemos espacio porque los profesores están ocupados. O nosotros las actividades con los padres hay muy poco porcentaje de asistencia. Entonces ahí se pueden buscar alternativas. Se pueden realizar foro chat, donde en un momento dado se asocien a todos los padres de esos estudiantes y automáticamente tener la vía por la transmisión. Eso ya lo probamos durante la pandemia. En la pandemia nosotros no podíamos tener contacto directo por las medidas de protección de contagio y realizamos lo que fueron talleres a nivel de crianza de padres a través de foro chat y en un momento dado funcionó. Es entender la tecnología, poder utilizarla. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos haciendo una actividad a través de la radio, donde no hay interacción con personas físicamente, pero estamos utilizando la radio como un mecanismo de prevención, utilizar las redes sociales. ¿Por qué? Porque estos muchachos, en un momento dado, todo el tiempo están conectados con los celulares. Y si nosotros logramos, a través de las redes sociales, de los celulares, transmitir los mensajes preventivos, les estamos llegando. Y eso es entender cómo podemos utilizar la tecnología para ese aspecto. Una de las cosas que yo aplaudí el día que se inauguró este gran proyecto de la radio, yo hablaba de una palabra, el efecto multiplicador. A veces falta de tiempo o no falta de voluntad, diría yo, Martínez. No nos dan para cubrir todas la cantidad de solicitudes que tengo en mi escritorio de las distintas unidades educativas que se van enterando de la actividad que día a día desarrolla la División de Prevención y Tratamiento al Consumo. Pero esta gran herramienta tecnológica que pudieran vernos todos esos padres, representantes, educadores, y nosotros darle un gran aporte con este tipo de entrevistas, con ese tics que usted día a día desarrolla. Entonces, luego de ese conversatorio, luego de la atención que tú puedas tener con un joven que va a solicitar nuestro servicio, en este caso el tuyo, en la parte de la psicología. Cuando el joven se reinserta, cuando el joven quiere salir de ese inicio de una supuesta adicción, ¿qué actividades son recomendables? ¿Qué habilidades desarrolla el joven para combatir ese ocio, esa procrastinación que en un momento dado pudiera tener? Más de el tema de alejarse de la lectura, de un buen texto que le deje dentro de su formación cultural y académica más cosas positivas, que está todo el día procrastinando en redes sociales, en cosas que no le den ningún tipo de aporte. Recomendaciones, en este caso, cuando haces esas entrevistas, cuando ves un joven que está bastante avanzado con este tema de la adicción a X sustancia. Los jóvenes en un momento dado hay que mantenerlos ocupados con actividades extracurriculares. Tener un muchacho con tiempo de ocio es darle la oportunidad en un momento dado a que comience a averiguar cosas que no debería estar buscando. Por eso en un momento dado actividades deportivas, actividades culturales.
el prepararlo para la universidad, el ponerlo a trabajar, mantenerlo siempre ocupado. Las abuelas eran muy sabias. Ellas le decían a uno, no te preocupes, ocúpate. Ese es el pensamiento. En la medida que mantengamos a los jóvenes ocupados todo su tiempo en diferentes tipos de actividades, el tiempo de procrastinación, el tiempo de ocio disminuye y por lo tanto la posibilidad de abrir la apertura al consumo de sustancias va a disminuir. Por eso la importancia es conocer qué tipo de actividad le gusta al joven. ¿Es deportista? ¿Es músico? ¿Esta persona en un momento dado quiere estudiar en la universidad? Yo, por ejemplo, no tuve que comenzar o tuve que esperar a graduarme de bachiller para estudiar medicina. Yo los fines de semana estaba en la Cruz Roja realizando cursos de primeros auxilios. Mi hija no tuvo que en un momento dado esperar el hecho de ponerse a graduar de bachiller para ir a estudiar. Ella podía realizar cursos los fines de semana de auxiliar veterinaria. Es entender lo que es el proyecto de vida. La principal herramienta que podemos utilizar con los jóvenes es que ellos deben tener claro ese proyecto de vida, pero tiene que ser un proyecto de vida que ellos quieran y que los padres acepten. Porque el problema es que a veces los muchachos tienen proyectos de vida que a los padres no les gusta, no les interesa, no les conviene, pero no terminan de entender que ese proyecto de vida, quien lo va a ejercer y quien va a vivir de ello, son ellos. Y por lo tanto debemos aceptarlo, aunque tal vez a nosotros nos cueste entenderlo. La División de Tratamiento y Prevención al Consumo fue fundada el 6 de febrero de 1984. Y si hacemos una retrospectiva en la historia, me gustaría saber, les reitero que estamos entrevistando la tarde de hoy al psicólogo José Martínez, un profesional que día a día hace un trabajo encomiable en las filas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, específicamente a la orden de la Dirección contra Drogas de este prestigioso cuerpo. Y hablando un poquito de historia, el tiempo que tiene esta división de tratamiento, si nos remontáramos hace 10 años con respecto al tema del consumo de nuestros jóvenes de aquel momento y niños, ¿qué ha cambiado en lo que tal vez arrastraba al joven de la década anterior al joven de hoy en día? Hablo de tema de redes sociales, hablo del tema de las letras de las distintas canciones que muchas veces están induciendo al joven con esas letras pegajosas por el ritmo al consumo. Anteriormente las familias eran una dinámica diferente. Las familias en un momento dado comían juntos. Usted era la hora de la cena, era un fin de semana, todos en la mesa comiendo. Hoy en día, ¿qué ocurre? Se reparte la comida, se encierra un hijo en el cuarto, el otro viendo la televisión, el otro jugando con la computadora. Ese momento de sentarnos en la mesa, donde compartíamos, donde hablábamos las experiencias del día, de la noche que habíamos tenido, no existían los celulares, existían unos perolitos, unos teléfonos que en un momento dado no permitían enviar WhatsApp, donde no permitían conectarse con el internet. El único medio que había en las casas era un televisor y había que compartirlo. Hoy en día tenemos un televisor en cada cuarto. Le damos la tecnología y un mundo abierto a los hijos, sin establecer ningún tipo de control parental, donde en un momento dado limitemos los contenidos. Yo, por ejemplo, tengo una nieta, ella tiene 7 años, ella le gusta ver Pepa, pero Pepa es una canción de Farruko de incitación al consumo de sustancias. Ella si pudiera agarrar el celular y escribir la palabra Pepa y se le abriría la canción de Farruko. Por eso yo le tengo un control parental a pesar de ser una niña de 7 años. Es entender cómo en un momento dado yo puedo utilizar la tecnología estableciendo controles, no con la finalidad de limitar, sino también en el hecho de hacer monitoreo y supervisión. Puede ser que el profesor se volvió loco, le mandó a mi hijo a hacerle una tarea sobre la sustancia, pero a mí me llega un mensaje y ese mensaje me dice los contenidos que mi hijo está haciendo. Yo en un momento dado me siento con él y le hago la supervisión y monitoreo. ¿Qué hacías tú revisando en el celular estos contenidos? Eso se ha perdido. El padre está trabajando, la madre está trabajando, cada uno está en su mundo y automáticamente hay una desconexión en cuanto a lo que están viendo mis hijos, qué contenidos están revisando, con quién están interactuando. Tenemos no solamente el delito a nivel de sustancia, podríamos estar hablando de grooming y podríamos estar hablando de sexting, donde los padres se asombran de los contenidos que los hijos tienen, pero esos contenidos están allí precisamente por no haber ellos cumplido la función de monitoreo y supervisión. Hablamos de que un tema de aceptación doble, la aceptación que el padre busca con su hijo cuando le da un equipo electrónico y me desconecto de él, estoy cumpliendo cuando le doy el equipo electrónico, sobre todo en estas cuestiones de efectividades. El primer regalo para salir del paso es un equipo electrónico, pero sin la vigilancia.
Y hablamos también de tema aceptación del joven cuando en su entorno, para poder tener esa aceptación grupal, decide darle acceso a este tipo de situaciones que lo pueden llevar en un momento dado al consumo. Por eso hay que trabajar con un conjunto de habilidades. En el 6CPC, a nivel institucional, se trabaja con algo que se llama habilidades para la vida, que es un enfoque que consiste en un conjunto de herramientas que fueron desarrolladas en el año de 1993 por la Organización Mundial de la Salud. Y ahí hablamos desde lo que es la comunicación efectiva, pasando por la autoestima, pasando por la toma de decisiones, el manejo de emociones, lo que es el manejo de la ansiedad. Estas herramientas tenemos que enseñar a los hijos como si fuera una caja de herramientas, que ellos deben escoger la herramienta adecuada para enfrentar el problema adecuado. Cuando uno se le picha un neumático, no lo cambia con martillo, no lo cambia con destornillador, utiliza una llave de cruz. La idea es enseñarle cuál es la herramienta adecuada para enfrentar cada situación. En el área de drogas, además, nosotros tenemos otras herramientas, que son factores de riesgo y protección, estilos de vida saludable y resiliencia. Por eso ve las actividades que organiza su dirección a nivel de lo que son los juegos tradicionales, cuando realizamos una bailoterapia, cuando organizamos un encuentro deportivo, la herramienta que estamos utilizando en ese momento es estilos de vida saludable, porque es lo que le señalaba hace un rato. Yo no le puedo enseñar a mi hijo que él tenga un estilo de vida saludable cuando yo no lo ejerzo. Yo no le puedo decir, tienes que mantenerte en condición y yo tener sobrepeso, porque una cosa es lo que le estoy diciendo y otra es lo que le estoy mostrando día a día. Ser ejemplo con la palabra, pero ser ejemplo también con la acción. Por eso en un momento dado es ir siempre la acción con la palabra, porque si no automáticamente no tiene sentido lo que estamos haciendo como padres. Estamos viendo como una especie de desconexión, doble discurso Sí. de los padres. Y en esos conversatorios también que usted va al colegio, la dirección de X colegio cuando solicita la presencia de la División de Prevención y Tratamiento, ¿cuál es el primer punto que ellos destacan para el asesoramiento que ustedes le van a dar a este colegio o para la ayuda dentro de una alerta temprana? A nosotros nos ocurre lo mismo que le ocurre a los funcionarios policiales, incluyendo al 6CPC. A nosotros no nos llaman para un bautizo, a nosotros no nos llaman para una primera comunión, no nos llaman para una fiesta, nos llaman es cuando tienen un problema. Y entonces es comenzar a entender cuál es la problemática de nuestra institución. Pero esa problemática se inició por una falta de un problema. Ahorita, por ejemplo, estamos esta mañana en una institución educativa. Tienen situaciones a nivel de consumo, pero esas situaciones tienen que ver con la falta de límites que estableció la institución con sus estudiantes. Entonces, en un momento dado, tenemos que ver que el colegio es un segundo hogar. Si agarramos a un muchacho y le preguntamos dónde pasa mayor cantidad de horas, pero no contando las horas de sueño, sino contando las horas despiertas, entre el hogar y el colegio, resulta que pasa más horas en el colegio. Entonces tenemos que entender que cuando abordamos un colegio, el enfoque que nosotros tenemos que dar es familiar. Y es por eso en un momento dado que esos profesores, esos directivos, tienen que entender que tienen que colocar límites. La LOGNA, la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, lo establece claramente. Cuando un niño atraviesa una institución educativa, quien tiene la patria potestad es la institución educativa. Por lo tanto, los padres pueden colocar límites. Sí, eso se llama normas de convivencia. Cuando yo llego a una institución, lo primero que le pregunto, ¿dónde están las normas de convivencia? Y yo me he encontrado con instituciones educativas que no las tienen. ¿Qué es las normas que hacen un hogar en una persona? Estas son tus funciones. Tú cumples tus deberes, tienes tus derechos. Estamos cansados de decirle a todos los estudiantes en un momento dado cuáles son sus derechos como estudiantes, pero en algún momento les hacemos entender cuáles son las normas de convivencia, que son los deberes que ellos tienen dentro de la institución. Si se lo hiciéramos, no tendríamos problemas de muchachas que de repente quieren una falda muy corta o tenemos muchachos que se pintan el cabello, porque esas normas de convivencia no son fijas. Cada año los padres, la institución educativa, se juntan con representantes de estudiantes y se aprueban las normas de convivencia. Por lo tanto, no es como una ley que tal vez, por ejemplo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se aprobó en el 98, aquí se cambia cada año. Cada año podemos modificar las normas de convivencia porque se van actualizando. Pero resulta que hay instituciones educativas que lo tuvieran como un papel que está ahí puesto, pero que en ningún momento lo llevan a cumplir. Entonces, entender que en un momento dado un colegio es igualmente un hogar y por lo tanto los mismos límites que yo le debo exigir a los padres colocar en el hogar, yo también debo colocarlo como directivo y profesor en la institución educativa.
Si un padre nos preguntara en estos momentos, ¿es tan igual de grave dentro de la detección temprana de un niño, un joven, el consumo de sustancias? Como en este caso, no lo veo tan grave porque mi hijo, el detalle es que estaba empezando a consumir alcohol. Hay una diferencia dentro de la gravedad, que sea otro tipo de sustancia, a que sean las bebidas alcohólicas. El problema que tenemos es que las personas han naturalizado la ingesta de alcohol. Vemos un cumpleaños, hay alcohol. Vemos un bautizo, hay alcohol. ¿Pudiéramos celebrar el mismo evento con jugos naturales? Sí. Pero para nosotros la ingesta de alcohol es el inicio. Por lo tanto, en un momento dado, es la puerta de entrada al consumo de otras sustancias. Llega un momento cuando yo hago el triaje, la evaluación inicial en todos los jóvenes que tienen situaciones de consumo de droga, se hace algo que se llama genitograma, dibujo familiar. Para que yo tenga un muchacho que sea consumidor de droga, yo tengo que ir hacia arriba. Papá, mamá, abuelos, hacia arriba hay una persona que es alcohólica. En esta familia ya se aprendió que el alcohol es normal. Por lo tanto, volver a ser alcohólico no genera nada. Paso a la siguiente escalera. Y la siguiente escalera tiene que ver con el consumo de sustancias ilícitas. Por eso, en un momento dado, es entender que aunque las personas en un momento dado naturalicen la ingesta de consumo de alcohol, esto realmente trae un problema. Porque además los muchachos, cuando ya están en situación de consumo, pueden establecer algo que se llama la asociación alcohol-droga. Cada vez que yo tomo, voy a consumir. O cada vez que yo consumo, tomo alcohol. ¿Por qué? Porque es lo que se denomina puente ascensor. En un momento dado, yo tengo una intoxicación muy fuerte, tomo alcohol bajo el efecto de la sustancia, esto me va a permitir seguir consumiendo más sustancia. En otras ocasiones yo tengo miedo, me siento temeroso, pero me tomo un trago de alcohol, me bebo una cerveza y eso me da el valor para ir a consumir la sustancia. Por eso en un momento dado es entender realmente que el alcohol es una puerta de entrada a sustancias más fuertes. Por eso los padres tienen que enseñarle a sus hijos y hablar del tema. No es no hablar del tema. Cuando yo tengo las talleres con los padres, él me decía, me está incitando a mi hijo a consumir. No, yo le estoy enseñando a su hijo lo que es el consumo y las consecuencias del consumo. Porque si usted no se lo enseña, alguien más se lo va a enseñar. Y lo que le enseña esa otra persona tal vez no sea de la manera correcta. Y por lo tanto, ese muchacho, por esa presión que está recibiendo, va a terminar entrando en un consumo por una tarea que usted debió ejercer como padre. Excelente. 6CPC Radio, tu sonido confiable para temas de seguridad. Sigue transmitiendo este programa, Factor Conciencia. Y una pregunta que me hago aquí propia. ¿En qué país del mundo a esta hora se estará desarrollando una actividad a través de un ente gubernamental que le hable de prevención a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a la sociedad, como lo está haciendo en este momento 6CPC Radio? Insisto y repito, dentro de las políticas gubernamentales del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Me sigue acompañando el doctor Martínez ya prácticamente en la fase final de nuestro programa. Conózcanlo porque el doctor Martínez va a seguir cumpliendo esa bitácora diaria dentro de sus funciones. Ya más de 30 años de la institución. Le quité 5 años al comienzo del programa. Y cuando me ha tocado acompañarlo a él y a su equipo de trabajo, veo con el profesionalismo y el amor y el conocimiento con que lleva esa palabra. Hemos tenido casos hasta de otra materia donde le he solicitado el apoyo en la parte psicológica. Hablo de un niño extraviado y luego de conseguirlo, él tuvo la amabilidad y su profesionalismo para atenderlo y detectar y asesorar a sus padres cuál era el problema, en este caso de este joven. Vamos con algo de recomendaciones, Martínez, para las personas que nos van a estar viendo por las distintas redes sociales y que requieren a futuro que hagamos acto de presencia en esa unidad educativa, o cualquier pregunta donde pueden acercarse cuando ya posiblemente con el tema de la privacidad detectaron el inicio del consumo de sustancias a uno de sus hijos y no hayan dónde acudir o quieren que sea de manera privada. Le pregunto, ¿hay la privacidad de un padre que lleve a su hijo a nuestras instalaciones para ser atendido? Nosotros en el 6CPC, en la sede de Parque Carabobo, que es donde está la Dirección Nacional de Investigaciones contra Drogas, en el piso 6 está la división.
La división tiene toda esta área preventiva y tiene la parte de tratamiento, que es la que yo me encargo. En el área de tratamiento nosotros somos un COF, Centro de Orientación Familiar, reconocidos y aprobados, avalados por la Superintendencia Nacional Antidrogas. Esto quiere decir que es un sitio de tratamiento donde las personas que están comenzando en el consumo de drogas tienen la posibilidad de recibir el apoyo y la ayuda. El primer día se hace un triaje, que es una evaluación inicial, para conocer lo que es la historia de consumo de la persona. Cada paciente que asiste a la institución, antes de comenzar a hablar con él y antes de abordarle, se le explica que él tiene por la Ley Orgánica de Derecho lo que se llama la confidencialidad de información. Un abogado, un psicólogo, un médico, un cura no puede romper el secreto de confidencialidad exceptuando dos condiciones. Opción 1, el paciente señala que se quiere suicidar. Opción 2, el ciudadano indica que quiere matar a alguien, homicidio. Si la persona no nombra la palabra suicidio o homicidio, el secreto de confidencialidad se mantiene. Por eso en un momento dado, los pacientes que asisten a la división se les explica desde el primer momento que la confidencialidad de la historia de consumo de ellos y que los familiares van a conocer la historia de drogas, de consumo de sustancias que ellos den autorización. ¿Por qué? Porque el paciente está buscando la ayuda. Cuando es un caso legal es una situación totalmente diferente, porque el cliente, el usuario, no es la persona, es la institución. En ocasiones a mí me envían casos del Ministerio Público, del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de Protección, para que yo realice una evaluación del historial de consumo de una sustancia, de una persona. Allí esa persona se le explica que no tiene secreto de confidencialidad porque no está buscando la ayuda voluntariamente. Es un caso legal, se le están imponiendo. Pero del momento en que la persona viene a buscar su ayuda de manera voluntaria, automáticamente la confidencialidad del paciente, del usuario, está garantizada. Y eso es lo que ha originado que en los 42 años que lleva la división, nosotros seamos una de las instituciones de mayor longitud en tratamiento. La única institución que tenía una larga data mayor que nosotros era la Fundación Fundarribas, que ahorita es absorbida por Negra Hipólita. Y en un momento dado, por eso podemos decir con orgullo que durante 42 años, esta institución, desde la época del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, se ha dedicado al tratamiento de usuarios y personas que tienen un problema de consumo de drogas. Excelente, Martínez. ¿Qué otras instituciones, aparte del CICPC, se dedican a este tema de la prevención al consumo de las drogas? Hay algo llamado el Sistema Público Nacional de Tratamiento de Adicciones. La Ley Orgánica de Drogas coloca que el órgano encargado de todo lo que es la supervisión, control, monitoreo, es la Superintendencia Nacional Antidrogas. La Superintendencia Nacional tiene un COR, Centro de Orientación y Referencia, y tiene el Centro de Estudios Avanzados de Drogas, que es el encargado de formar a todas las personas que queremos trabajar en el área de drogas en este país. Dentro del Ministerio de Interior y Justicia y Paz tenemos a Fundaprep, que es una fundación que se dedica a lo que es la parte de prevención y tratamiento. Nosotros en este momento estamos trabajando con la gente de la Gobernación de Distrito Capital, que los estamos formando como preventores, porque nosotros no solamente hacemos prevención, debido al hecho de la antigüedad que tenemos, debido al hecho de que operativamente obligamos. Yo no soy muy democrático y a lo largo de estos 14 años que he estado en la división he obligado a que mi personal se forme y todos ellos han hecho el diplomado de prevención de tratamiento. La superintendencia nos ha reconocido y nos autoriza al hecho de formar preventores. Este año lo estamos haciendo, por ejemplo, con la Dirección General de Distrito Capital. El año pasado lo hicimos con todas las subdelegaciones del CICPC de Distrito Capital. El año anterior lo hicimos con DGCIN. Nosotros no discriminamos. En un momento dado, desde instituciones públicas a privadas, pasando desde instituciones del ámbito de seguridad ciudadana hasta instituciones universitarias del área educativa, toda persona que quiera ser formada como preventora, nosotros estamos acreditados por la Superintendencia Nacional Antidrogas para realizar esa prevención. Pero dentro del Sistema Público Nacional de Tratamiento de Adicciones, en cada municipio de este país tiene que haber un COF, Centro de Orientación Familiar. Y automáticamente la persona cuando quiera recibir o saber cuál es el sitio de tratamiento más cercano que tiene a su lugar de residencia, se debe acercar a la Superintendencia Nacional Antidroga, hablar con el comisionado estatal antidroga y él automáticamente tiene el listado de las instituciones que hacen vida dentro de su municipio, dentro del estado. Cuando no me dices que eres democrático y un radioescucha está haciendo parte de esta entrevista, la está viendo y se pregunta,
¿Qué hacemos con nuestros jóvenes? Les escenamos la salida, les escenamos que se entretenga, porque si hablamos de un joven que esté cursando el 4º año de bachillerato, el 5º año, comienza el tema muchas veces de que coincide con la parte que está cumpliendo 15 años, cualquiera de los muchachos que cursa ese semestre en ese momento, o las famosas fiestas de fin de año. Como el padre que dice, no puedo dentro de criar a mi hijo como me criaron a mí en un momento dado, porque eso es un tema recurrente, decir que los tiempos han cambiado, a mí me criaron distinto, hoy en día el tema de la tecnología, el tema del acceso, el tema de la aceptación, el tema de la autoestima, porque así como en un momento dado tiene un joven una emoción cuando está manipulando un aparato electrónico, también tiene esa baja en un momento dado dependiendo. Entonces, el padre que nos está escuchando, ¿cómo pudiera diferenciar a qué tipo de reuniones pudiera asistir su hijo cuando esté pasando por esta edad? ¿Cuál es su recomendación por la experiencia? Lo primero es entender que un padre tiene que escoger cuál es su estilo de crianza. Hay padres que son autoritarios, hay padres que son laissez-faire, que quiere decir liberales, hay padres que son democráticos. Y en ese estilo de crianza que yo escojo, puedo escoger el democrático. Pero el democrático tiene que negociar con sus hijos. Es entender en un momento dado. Yo tengo un muchacho que me llega y me dice, papá, yo me quiero ir a una rumba durante el periodo de la semana. Ya va, tú tienes clase al día siguiente. ¿Cómo te vas a ir a una rumba esta noche si mañana tienes que presentar un examen? Porque los jóvenes tienen derechos, pero cada uno de los derechos va asociado a un deber. Yo tengo que garantizarle al joven el derecho a la educación. Yo tengo que garantizarle al joven el derecho al descanso. Yo tengo que garantizarle el derecho al libre esparcimiento. Pero eso significa que no hay forma de que un joven esté más despierto después de las 11 de la noche, porque a las 7 de la mañana tiene que estar en el colegio y yo tengo que garantizarle 8 horas de sueño. Por lo tanto, significa que la hora tope para que se me esté acostando es a las 11. Llega el fin de semana no hay clase. Por lo tanto, yo tengo que tener la capacidad de negociación con mis hijos para no ponerme a decir, te tienes que acostar a las 11, pero ¿para qué me voy a acostar a las 11? Si al día siguiente yo no tengo que madrugar. Pero es entender en un momento dado que me llegue y me dice, quiero ir a una fiesta. Muy bien, ¿qué gano yo? Porque esto es una negociación. Intercambio. Es un intercambio. Si lo quiere decir una negociación, ganar, ganar, win-win. Tú ganas ir a la fiesta, pero ¿qué gano yo? En un momento dado tenemos padres que le llegan y le dicen, tú no puedes regresar después de las 2 de la madrugada porque te pones en situación de riesgo. Lo que va a ocurrir es que ese joven, que es mucho más flexible que nosotros, por las características del pensamiento adolescente, le va a llegar y decir, yo llego a las 6 de la mañana, ¿cuál es el problema? No corro el riesgo de regresar de madrugada a mi casa, ni en un momento dado me puede ocurrir. Entonces, el padre tiene que en un momento dado tener la clave y decirle, estupendo, pero yo quiero el teléfono de esa casa para poder comunicarme con esa, y yo quiero comunicarme con los muchachos o con el hijo del dueño de esa casa para conocer quién es. ¿Por qué? Porque la tecnología está para usarse. Y mi hijo me llega y me dice, yo voy a ir a la cine esta noche. Estos celulares tienen un GPS. Yo puedo activar la opción de GPS y saber si mi hijo hoy está cumpliendo eso. La confianza se gana, no se da. Nadie da la confianza, pero para poder recibirla, tú primero tienes que ejecutarla. Por eso en un momento dado es hacerle entender a los muchachos que para poder ganar la confianza y obtener cosas, tú tienes que demostrarlo. Y eso es a través de las notas. Y eso es a través de pequeños convenios donde vamos a ir haciéndolo. Y en la medida en que tú vas cumpliendo palabras, yo también voy cumpliendo la mía. Cuando yo le comienzo a enseñar a esto, en la parte de la crianza digital, a los padres, ellos me dicen, pero es que él tiene que hacer lo que yo diga. Ahí comienza el problema. Cuando tú intentas imponerle algo a tu hijo, va a ocurrir que tu hijo va a cumplirlo hasta que tenga los 18 años. Pero al llegar a los 18 años, no te quejes del monstruo que creaste. Y una vez tenía un paciente, un muchacho de 13 años, que su padre lo golpeaba. Quería que fuera beisbolista profesional. Cuando el niño era pequeño, él lo pudo hacer. Pero cuando el niño cumplió 17 años, medía 1,80, 120 kilos. El papá le lanzó un puño, él le paró el puño y le reventó la cara de un puñazo. Ese muchacho lo que aprendió ese día fue, tú me agrediste, el círculo de violencia, mientras que yo no podía defenderme. Pero en el momento en que yo me pude defender, yo te agredí. Por eso tiene que ver el hecho de establecer límites con empatía. Tiene que ser en el hecho de hacer los padres entender que en un momento dado nosotros no le podemos restringir las alas que tienen nuestros hijos para volar, pero sí podemos enseñarles cómo usarlas, porque si ese hijo se cae del nido y se mata es culpa de nosotros.
no es crear una generación de cristal. Nosotros somos las personas que en un momento dado somos porque nos caímos, nos tropezamos. Lo ayudamos pero tuvimos nuestros padres allí que cuando nos caímos nos dijeron levanta y continúa. No es un padre que en un momento dado evitó que el hijo se cayera. No es un padre que le dio. Cuando yo estaba, mis hijos pequeños, a mí me llamaban todo el tiempo del colegio por la calidad, mala calidad de los trabajos que hacían mis hijos. Y cuando los directores del colegio me decían esto, yo le decía, y usted no ve aquel trabajo no lo hizo un niño, lo hizo un padre que no confía en su hijo. Y por eso termina haciendo las actividades. Mi hijo hizo un mal trabajo. Cuando la próxima vez tenga que hacer algo, lo va a hacer mejor. Pero es su trabajo, no es mío. Y yo confío tanto en él que le doy las herramientas y le enseño que tiene que hacerlo él. Ese padre que me nombrabas al principio del programa, que tiene hasta 2, 3 trabajos, que llega tarde a la casa, que muchas veces le queda poco espacio para compartir con su hijo o para iniciar ese diálogo. ¿Qué herramienta? Porque llegó tarde, factor tiempo, cuando llega ya el hijo está durmiendo, posiblemente él se va más temprano, ¿ok? Se va más temprano al trabajo y tal vez los fines de semana queda poco tiempo para eso. A mí me llamó mucho la atención una película que vi familiar llamada Adolescencia, y entre los puntos que yo saqué a pinceladas de la película, me llama la atención de que el padre no estaba en casa cuando el joven estaba en calle. Él está con un uniforme al momento que llega y que está la policía cumpliendo sus funciones. Y la mamá, en este caso, que era la que se encargaba del hogar, estaba descansando al momento que ocurrieron los hechos. Tal vez esta situación es muy repetida en muchos hogares. ¿Okay? Es muy repetida. ¿Qué recomendación, te pregunto, y el acceso, decir cómo van el tema de las tareas, permíteme el cuaderno, en este caso solicitarle uno al colegio o el colegio que ponga una nota diaria al joven, cómo van las cosas? Más o menos enfócame en ese punto. Yo vengo del área de la salud. Toda mi vida he vivido básicamente en las instituciones donde yo trabajo y tengo 3 hijos, varón, hembra, varón. Por lo tanto, mis hijos, si estuvieran aquí presentes, le diría, eso lo vivió mi papá y no lo hizo a nosotros. ¿Por qué? Porque yo no estaba. Yo bajo a esta institución los días lunes y yo no regreso a mi casa, ya mis hijos son adultos, los días sábados. Durante toda la semana yo leo superviso día por día. A las 12 del mediodía usted va a la oficina, que es mi horario de almuerzo, y va a conseguir a mi nieta, que va a cumplir 1 año el 1 de mayo, llamándome. Porque eso es un hábito que yo le establecí. Y esa niña al mediodía no me llama y pega unos gritos bárbaros. Ese es el momento en que interactúa con el abuelo. A las 5 de la tarde me llaman mis nietos. ¿Por qué? Para mostrarme las tareas. Y no están físicamente, es una videollamada donde ellos estamos como ahorita. Ustedes me están viendo, yo estoy interactuando con ustedes, pero en un momento dado yo estoy viendo la tarea y ellos me la están mostrando y yo se la estoy corrigiendo. Es entender la tecnología, porque nosotros todavía estamos viéndolo físicamente. Es decir, nosotros tenemos que regresar a la casa y como regresamos muy tarde, no vamos a despertar al niño para poder ver las tareas. ¿Y quién te dice que no las puedes estar viendo mientras lo están haciendo? Estos aparatos permiten hacer una videollamada y yo los estoy supervisando. A la noche, después de cenar, que en mi casa se cena a las 8 de la noche, yo llamo a los niños a las 9. Y estamos hablando de un hijo de 32 años, de una hija de 25 y mi menor tiene 20 años, para supervisar y asegurarme que están que ya cenaron. Cuando los llamo al mediodía es para asegurarme si ya desayunaron y regresaron los nietos del colegio. Y a las 5 es para asegurarme el hecho de que en un momento dado hicieron la tarea. Es entender la tecnología como herramienta. Porque hay personas, por ejemplo, yo tengo tíos que viven en Suiza. En Suiza las personas trabajan 6 meses del año corrido. Lo que nosotros llamamos trabajar y sábado y domingo libre no se vive. Allí ellos trabajan de lunes a domingo 6 meses y tienen 6 meses de compartir de vacaciones con su familia. Esos padres, madres no ven a los hijos 6 meses, pero eso no significa que no interactúen con ellos. Ellos tienen videollamadas todos los días y con eso se están asegurando el hecho de que sus hijos están haciendo. Por eso le vuelvo a repetir, es cambiar, es utilizar las herramientas que tenemos tecnológicas hoy en día a los padres. Yo tengo padres, por ejemplo, donde cuando descubrieron que sus hijos tenían situaciones de consumo de droga y yo le pedía al muchacho ver el celular, allí estaban. Y ellos me decían, bueno, pero es que yo no sé lo que es un control parental. Entonces, en un momento dado, fíjense que cuando una persona va a inscribir al colegio a sus hijos, anteriormente lo obligaban a realizar un taller de padres.
Y esos talleres de padres eran un requisito necesario. En esos talleres de padres, durante la pandemia, yo le di, por ejemplo, en el complejo educativo Andrés Bello, que nos quedaba al lado, yo hacía talleres online donde enseñaba a los padres cómo utilizar el taller a través de los control parental. Por eso ve que en todas las actividades los nombro. ¿Por qué? Porque si los padres utilizaran la tecnología como lo es, se evitarían problemas no solamente para los hijos, sino para ellos. Porque vanlo de otra manera, típico policía, como son ustedes. Ustedes decomisan un celular, ¿qué van a hacer? Un barrido de data. Ajá. ¿Quién compró el celular? El padre. ¿De quién recarga el celular? El padre. Y toda la evidencia que está ahí, ¿quién va a ir detenido? ¿El muchacho o el padre? El padre, pero... El padre. Entonces el padre me llega y me dice con la cara de inocencia, no es que es el celular de él, ya va. ¿Quién se lo compró? ¿Quién lo utiliza? ¿Quién lo recarga? ¿A quién está en nombre de la línea? Porque ese niño tiene 12, 13 años. Esa línea no está a nombre de él, porque para poder comprarla tiene que ser un adulto. Martínez, pero nos conseguimos con la idea de que el jovencito de 12 años, de 14 años, maneja mejor el teléfono que el mismo padre. Y tú me decías hace rato del tema de la ubicación. El joven está muy adelantado en este tema. Martínez y su equipo de trabajo de prevención integral me estuvieron acompañando hace 21 días en una escuela que queda en el sector de Las Juntas, la parroquia Macarao, municipio Libertador, donde desarrollamos juegos tradicionales. Muchos de estos jóvenes, por supuesto, desconocían qué era ser un papagayo. Mi equipo de trabajo fue hasta allá con el material, los ayudamos a eso. Hubo carrera de saco, jugamos trompo, pelotica de goma y todos esos juegos tradicionales que fueron parte de nuestras vidas por allá a finales de los 80, a principios de la década de los 90. Y muchos de ellos nos manifestaban al terminar la actividad que había sido una tarde, una mañana espectacular, sobre todo por el tema que habían tenido la desconexión de siempre estar viendo el teléfono, siempre estar viendo cualquier situación dentro del teléfono, ¿no? Y hasta hicimos un intercambio deportivo con mi funcionario y estos jovencitos. Por cierto, en ese caso, Martínez, el equipo de prevención del 6CPC perdió todos los juegos. Voy a la parte psicológica, voy a la parte médica. ¿Qué influencia deja este tipo de actividades en nuestros jóvenes al momento que la realizan? Si bien es cierto, desconocían que eran muchas veces este tipo de juegos, lo habían visto por los libros, pero el nivel cultural del venezolano, en este caso, es muy rico en cualquier tipo de actividades. Estos muchachos, nos retiramos de ahí y ¿qué enseñanza le pudo haber dejado a ellos este intercambio? Es lo que se denomina estilos de vida saludable. Nosotros le dimos una alternativa diferente al tiempo de ocio, desde el punto de vista de lo que sería la parte psicológica. Desde el punto de vista a nivel mental, nosotros estimulamos algo que se llama dopamina. Las sustancias tienen una característica que permiten estimular dopamina en el cerebro cada vez que los muchachos la utilizan. Y ellos sienten que en un momento dado la única forma de volver a reactivar esa sensación de dopamina, ese subidón, como ellos lo denominan, es nuevamente con las sustancias. Cuando una persona corre un maratón, cuando la persona tiene un evento deportivo, aunque su equipo pierda, esa sensación de felicidad, esa sensación de diversión queda. Y eso es lo que tenemos que estimular. Hacerle a los muchachos que entiendan en un momento dado la pasión de hacer algo. Sentirse útil. No solamente tiene que ver con útil, sino el hecho de que tal vez tú no seas el mejor en lo que hagas, pero si tú lo haces siempre con tu mejor esfuerzo, eso es la recompensa. No necesariamente hay que ser el primero. Puede ser el segundo, el tercero, pero si tú hiciste tu mejor esfuerzo cada día, eres el campeón, porque uno no se debe competir con nadie más. Yo coloco siempre el ejemplo de Ben Johnson y Carl Lewis. Carl Lewis era un corredor que en un momento dado salía como una tortuga, pero de 50 metros en adelante corría. Ben Johnson, antes de que disparara, ya hacía trampa y salía, arrancaba, pero 50 metros a los 100 era una tortuga. Ben Johnson nunca intentó ser Carl Lewis, ni Carl Lewis podía ser Ben Johnson. Una genética, un entorno, una crianza diferente, una alimentación. Pero cada uno se volvió el mejor deportista que podía ser. Cada uno de nosotros somos diamantes en bruto. Y lo que tenemos que aprender cada día es a pulirnos, a volvernos mejores. Y si en un momento día nos volvemos mejores y nos pulimos, automáticamente vamos a ser mejores seres humanos. Bueno, José Martínez, psicólogo de la división de tratamiento, estamos llegando
al final del primer programa de Factor Conciencia. Se nos quedó corta la hora por la cantidad de información que tenemos en esta materia. Yo creo que en un corto tiempo nuevamente serás invitado a este prestigioso programa que se transmite a través de 6CPC Radio, tu sonido confiable en temas de seguridad. Gracias a todos nuestros radioescuchas que estuvieron pendientes de este programa. Asimismo, el crédito nuevamente para el vicepresidente sectorial, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el capitán Diosdado Cabello, a la dirección general a cargo de nuestro ciudadano director, comisario general superior nacional, Douglas Rico González, y todo el equipo que me acompañó esta tarde en nuestro primer programa de Factor Conciencia. Esperamos que haya sido de su total agrado y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, hermano Martínez. Muchas gracias, comisario general superior Pablo Castro.